Cambiar de look es fácil, cambiar de hábitos cuesta. Pero ¿y si un día te despiertas y ya no eres tú? No porque lo hayas decidido, sino porque algo dentro de tu cerebro cambió las reglas del juego. Suena imposible, pero la ciencia ha visto cómo una molécula puede hacer que tu personalidad entera se derrumbe y se vuelva a armar desde cero. Hoy no vamos a hablar de viajes ni de magia chamánica, por lo que veamos la ciencia detrás de las sustancias que tocan lo más profundo de lo que te hace ser tú. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado alterar su mente con plantas, hongos o compuestos creados en laboratorios. Desde la ayahuasca hasta la psilocibina, el LSD o la ketamina. Todas tienen algo en común, reconfiguran un poco el cerebro. No solo cambian lo que ves o sientes, cambian cómo piensas, cómo interpretas el mundo y a veces quién eres después de vivirlo. La neurociencia dice que después de una sola experiencia con ciertas sustancias, muchas personas reportan sentirse más abiertas, menos temerosas o incluso con una nueva visión de la vida. Pero otras nunca vuelven a sentirse igual. Entonces, ¿qué tan frágil es la personalidad humana? ¿Es solo química o algo más profundo? Y ya que estamos hablando de cambiar, a veces no hace falta una experiencia extrema para hacerlo. A veces basta con aprender algo nuevo. Por eso quiero hablarte de Back, una plataforma en línea con la que ya he colaborado antes y que honestamente recomiendo porque me gusta lo que hacen. No son los típicos cursos genéricos que te dejan más dudas que respuestas. En Back, las clases están creadas por profesionales que trabajan en lo que enseñan. Científicos, diseñadores, programadores, cineastas, ilustradores. Gente que vive de eso todos los días. Los programas están estructurados como carreras completas, con proyectos reales, mentorías y módulos que te guían paso a paso, hasta que terminas con un portafolio listo para usar. Hay cursos de arte digital, cine, programación, muchas áreas que pueden despertar tu curiosidad. Y si te interesa probarlos, puedes conseguir una beca del 55% de descuento en cualquier curso usando mi código FANDECIENCIA. Te dejo el enlace aquí abajo. Es una buena forma de invertir en ti, de aprender algo nuevo sin gastar tanto y quién sabe, tal vez no cambie quién eres, pero sí podría cambiar cómo piensas, cómo creas o incluso quién decides ser después. Vamos con el video. Si lo piensas bien, ser tú es una ilusión muy frágil. Investigando descubrí que la personalidad no vive en un solo lugar del cerebro, sino en un patrón de conexiones que se refuerzan con cada recuerdo, con cada emoción y con cada decisión que tomas. Técnicamente eres un circuito, uno que se ajusta cada vez que aprendes, que sufres o que te enamoras. Pero un circuito se puede alterar. Cambias un voltaje aquí, bloqueas un receptor por allá y de pronto lo que solías llamar yo empieza a comportarse diferente. Lo curioso es que aunque creemos que nuestra personalidad es algo estable, la verdad es que no tanto. Básicamente somos una coreografía de químicos. Por ejemplo, la dopamina para el deseo, la serotonina para el equilibrio y la noradrenalina para la alerta. Y si alguien manipula esa danza, cambia totalmente el baile. Y ahí es donde entran las sustancias. No solo las ilegales, también las legales como el café, el alcohol, la nicotina, los ansiolíticos y antidepresivos. Todas tocan los mismos interruptores, solo que con distinta sutileza. A nivel químico, cambiar tu personalidad no es tan complicado como suena. Lo difícil es regresar. Cuando el cerebro apaga el yo. Hay drogas que no te drogan, te reconfiguran. La psilocibina, el compuesto de los hongos o el LSD, no inventan cosas que no existen. Lo que hacen es apagar la red del cerebro encargada de mantener tu identidad coherente, el Default Mode Network. Esa red es como el narrador interno de tu historia. Es la voz que une tus recuerdos, tus metas y tu nombre en una misma línea. Cuando se apaga, el cerebro deja de separar lo interno de lo externo. Y ahí es cuando las personas dicen me convertí en todo o ya no había diferencia entre mí y el universo. En ciertos estudios de imagen, se ve literalmente como en las regiones que antes trabajaban en grupos separados comienzan a comunicarse entre sí, creando nuevas rutas de pensamiento que normalmente están bloqueadas o no han sido creadas. Algunos científicos creen que por eso la psilocibina puede ayudar a tratar la depresión, porque permite salir del bucle de pensamientos repetitivos como si el cerebro apretara a reiniciar. Pero no todos los reinicios salen bien. A veces el sistema no arranca igual que antes, y lo que regresa ya no encaja del todo con lo que eras. Lo interesante es que, según varios estudios, después de una sola experiencia intensa con psicodélicos, los rasgos de personalidad pueden cambiar de forma duradera. Mayor apertura, más empatía, pero también una ligera desconexión de la realidad cotidiana. Como si el cerebro hubiera descubierto otra versión de ti y no tuviera claro cuál de las dos debe quedarse. El espejo roto de la mente. A diferencia de los hongos, la ayahuasca no te disuelve, te enfrenta. En la selva, los chamanes la describen como una maestra. La ciencia la describe como una bomba neuroquímica. Una mezcla de DMT, la misma molécula que produce tu cerebro cuando sueñas, y un inhibidor que evita que se degrade, permitiendo que el viaje dure horas.
más. Lo que ocurre en ese tiempo no es magia, es el sistema límbico, la parte emocional del cerebro, reconectándose a la corteza prefrontal, donde habita la conciencia. En este puente los recuerdos reprimidos resurgen, el miedo se vuelve físico y lo que eras, lo que creías ser, se enfrenta cara a cara con lo que escondías. Algunos lo llaman la muerte del ego, pero en realidad es una conversación entre tus redes neuronales y tus fantasmas internos. Lo curioso es que después de estas experiencias, los estudios reportan algo consistente. Los rasgos de neuroticismo disminuyen y aumentan la autoaceptación y la apertura mental. Científicamente parece que la mente se reorganiza bajo un nuevo patrón más flexible, pero claro, el riesgo es evidente. No todos regresan con respuestas, algunos solo regresan con más preguntas, porque mirar dentro de tu mente no garantiza que te guste lo que veas. Ahora, los alquimistas de las emociones. No todas las sustancias te hacen ver colores ni fractales, algunas simplemente te devuelven la capacidad de sentir. El MDMA, por ejemplo, no busca disolver tu ego, busca derretir la coraza emocional que lo protege. En el cerebro aumenta la secreción de serotonina, dopamina y oxitocina, moléculas relacionadas con el amor a otra persona. Por eso muchos dicen que bajo su efecto sienten amor puro, incluso por sí mismos, algo que tal vez nunca habían sentido sobrios. En terapia se ha usado para tratar el estrés postraumático. Soldados que no podían hablar de la guerra logran hacerlo sin romperse, porque el miedo se desconecta del recuerdo. Pero ese mismo atajo emocional tiene un costo. Cuando la química se apaga, el cerebro queda vacío, como una casa sin luz. Algunos lo describen como un lunes emocional donde nada vuelve a brillar igual. La ketamina funciona distinto. No enciende emociones, reinicia conexiones. Durante minutos el cerebro se vuelve maleable. Las neuronas vuelven a crecer pequeñas ramas, lo que los científicos llaman neurogénesis rápida. En clínicas, ese breve caos ha ayudado a personas con depresión resistente a recuperar motivación. Pero fuera de un entorno controlado, ese mismo caos puede volverse un abismo. La mente se separa del cuerpo y algunos describen la sensación de verse desde afuera, como si su conciencia flotara mirando un cuerpo que ya no reconocen. Son drogas que no destruyen ni iluminan, reprograman. Y lo hacen recordante lo más inquietante, que la estabilidad emocional no es un rasgo de tu personalidad, sino un equilibrio químico que puede cambiar con una simple dosis. La ciencia dice que todo lo que eres cabe en un par de sinapsis y un puñado de neurotransmisores. Que tus miedos son reacciones químicas, tus recuerdos, impulsos eléctricos y tu personalidad, una red que el cerebro actualiza cada día sin que te des cuenta. Pero si todo eso puede cambiar con una sustancia, entonces, ¿qué tan real es eso que llamamos yo? Tal vez no somos una esencia inmutable, sino un sistema que se adapta a sobrevivir dentro del caos químico. Y si una molécula puede volvernos más empáticos, más valientes o más vacíos, quizá la pregunta no sea ¿qué droga cambia quién eres?, sino ¿por qué necesitas cambiarte en primer lugar? Porque al final la mente no busca ser perfecta, solo busca sentirse en casa, aunque tenga que reinventarse para lograrlo. Bye bye.